Muy bien, buenas tardes con todos. Primero que nada agradecer a Arnold como organizador de este evento la oportunidad de conversar con todos ustedes sobre algunos temas de interés para los economistas. Y bueno, como les decía Arnold, mi nombre es Carlos Bomanto Mesich, dirijo una firma que se llama DN Consultores, que se dedica a formular estrategias en el ámbito de telecomunicaciones y en el ámbito digital. De modo que siendo economista, pues no necesariamente uno se siente muy cercano a estos temas, siempre. Ya llevamos ya en esto algunos años y en los últimos años hemos sentido que hay una especial razón por la cual los economistas pueden sentirse más cerca que antes del ámbito digital, no solo como usuarios, que ya todos usamos de una u otra manera servicios digitales, internet y servicios digitales, sino a nivel profesional. Entonces, hemos intentado un título que sea sugestivo, porque el PBI ya no es importante, y el caso central es que el nivel de desarrollo digital actual, a escala mundial y por supuesto un fenómeno que alcanza América Latina y un país como Perú, vemos de qué manera impacta en la economía, pero más importante que eso, en el bienestar de las personas, el desarrollo digital entendido como el desarrollo de servicios digitales. Y de qué manera el PBI, que es un indicador absolutamente establecido entre no solo los economistas, sino en general en quienes formulan la política pública, el presidente de la República, y en el ámbito de los negocios y profesional y académico, está muy establecido el PBI como el indicador que sintetiza el nivel de desarrollo y de bienestar de las economías y sobre todo de las personas. Entonces, en el presente siglo, eso entra en un serio debate, en una seria discusión. Y como se vincula al ámbito digital, es por eso que hemos elegido este tema para conversarlo con ustedes hoy. Entonces, ¿qué es el PBI? Vamos a conversarlo un momento. Luego vamos a retroceder en el tiempo para revisar con un poco de historia de dónde sale este concepto del PBI. Todos ustedes son bastante jóvenes y, bueno, incluso desde la época en que yo estudié en la universidad, es un concepto absolutamente establecido, insisto, ¿no? Todos asumimos que PBI significa desarrollo y bienestar. Entonces, un poco de historia, vamos a ir a cómo se originó esto y vamos a comentar cómo es que de ninguna manera nació como una unidad de medida pensada para medir el bienestar. Nació para absolutamente otra cosa. Entonces, hubo razones que indujeron a que su significado fuera mutando. Luego revisar la historia y a dónde estamos hoy, podemos comentar sobre, más allá del PBI, qué hay hacia el futuro, un futuro que cada vez está más presente, ¿no? Y con ello llegamos a unas reflexiones finales. Entonces, ¿qué es el PBI? Para quienes ya hayan llevado los cursos de macroeconomía, no les voy a comentar ninguna novedad. Entonces, el PBI no es otra cosa que el valor monetario total por la producción de bienes y servicios generados en un territorio económico durante un periodo de tiempo. No he dicho nada nuevo, pero es el primer concepto que podemos comentar ahora. Entonces, hay varias metodologías para aterrizar ese concepto en números. Estamos hablando, hay tres metodologías típicas. El método del ingreso, el método del gasto y el método del valor añadido, valor agregado. El método del ingreso consiste en la sumatoria de los valores obtenidos a partir del origen, es decir, quién origina el ingreso, o la persona que trabaja, o la empresa que genera una renta, o el Estado que cobra impuestos, ¿no? Entonces, salarios más renta empresarial, más impuestos, es una forma de calcular cuánto es el PBI. La manera alternativa, y que es la más difundida, la que el INEI, por ejemplo, usa más, es el método del gasto. Es decir, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Método bastante difundido. Y por último, el método de valor añadido, que es identificar dentro de cada sector económico cuál es el diferencial entre el valor del producto final respecto al valor de los productos intermedios requeridos para su generación, ¿no? Entonces, el más usado es este, los tres existen, normalmente debe buscarse la consistencia entre estas tres metodologías en lo que se llama las famosas cuentas nacionales, ¿no? Siendo que la más difundida es el método del gasto. La lógica, cuando hablamos de la relevancia de las cuentas nacionales o del PBI, es que existe un Estado que tiene diversos roles, entre ellos trazar
el rumbo de desarrollo de una sociedad. Para ello, para gestionar para esa estrategia, para trazarla y para posteriormente gestionarla, requiere indicadores, porque ya sabemos que lo que no mides no lo puedes gestionar, ¿no? Entonces, define metas de crecimiento y eso se traduce o toma la forma de las cuentas nacionales que debemos entender, y es lo que aquí vamos a comentar, refleja el incremento en el bienestar. Crecimiento de las cuentas nacionales PBI, entonces más bienestar. Esta es una lógica que, insisto, está establecida desde la posguerra, en la segunda mitad del siglo pasado, y es lo que vamos a conversar acá, si eso sigue siendo así o ya no. Entonces, esto es un ejemplo muy práctico. Allá muchos de ustedes habrán visto esto en los cursos, ¿no? Esto es un informe del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde se describe, se presenta la metodología del cálculo del PBI. Hay una serie de detalles, ¿no? Por ejemplo, el marco conceptual, que es lo que acabamos de comentar hace un rato, toda la conceptualización del término, y en fin, todo el detalle de la cuantificación del PBI. Y esto arroja, por ejemplo, números como los que están aquí, ¿no? Estos son cuadros estadísticos disponibles muy fácilmente en la página web de INEI, donde tenemos, por ejemplo, ¿no? Del 2013 al 2017, cuánto es el PBI del Perú, expresado en términos de millones de soles del 2007, que como sabrán muchos de ustedes, es el último año utilizado como año base, porque el nuevo año base, que será el 2017, dependerá de los resultados del censo que hubo el año pasado. Entonces aquí tenemos muchas cifras. Entonces, por ejemplo, el año 2017 el PBI fue de 514.000 millones de soles, expresados en soles constantes del 2007. Entonces este es un cuadro. Si pasamos a la que sigue, vemos qué más tenemos, ¿no? El año pasado el crecimiento del PBI fue 2,5%. Tenemos el desglose por trimestre, 2,1, perdón, 2,3, 2,6, etcétera. Y vemos una serie de números con cada componente. Aquí se refleja el método 2, el método del gasto, ¿no? Consumo, inversión, gasto público y exportaciones, a las cuales luego se le restan las importaciones. Entonces, aquí tenemos una serie de numeritos que nos sirve para ver, por ejemplo, que este 2,5 se reparte de manera más o menos homogénea trimestre por trimestre. 2,3, 2,6, 2,9, 2,2, más o menos alrededor de entre 2 y 3, promedio del año 2,5 al medio, ¿no? Pero cuando uno mira el desglose, uno encuentra cosas interesantes. Por ejemplo, que exportaciones en los primeros 2 trimestres tuvo tasas de crecimiento de 2 dígitos, 13, 14%, cifras de un orden de magnitud importante, que se revirtieron en el trimestre 3 y trimestre 4. El trimestre 3 fue 4%, el último trimestre fue negativo, menos 1 y pico por ciento. Entonces, quien formula la política pública, en este caso la política económica, va observando estos datos, puede pronosticar que este tipo de cosas van a pasar con las exportaciones. Y entonces, ante eso, para evitar que eso tenga un impacto muy negativo en el agregado del PBI, decide, por ejemplo, aumentar el gasto público en consumo, que de ser menos 3% o 2 pasa a 6 o más del 10%, se ubica en 11%, o la inversión pública, que de menos 4 a menos 1 pasa a 3 o a 7. O como lo que hoy día, si han visto ustedes hoy día en las noticias, hoy día y mañana está teniendo lugar el GORE ejecutivo, esta reunión entre el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional y los gobernadores regionales, donde uno de los temas que ha planteado el primer ministro César Villanueva es cómo facilitar, cómo destrabar la inversión pública en lo que resta de este año. Entonces, cuando el primer ministro Villanueva menciona ese tipo de comentarios, lo que está teniendo detrás es las cifras de las cuentas nacionales que el Ministerio de Economía y Finanzas le está mostrando en el gabinete de ministros, ¿no? Entonces, las cuentas nacionales son utilizadas de esa manera y, por ejemplo, ¿dónde impulsamos el gasto público? Ya en gasto propiamente dicho, en consumo o en inversión. Entonces aquí está peso relativo, aquí dice, ¿no? Estructura porcentual. Vemos que el gasto en consumo pesa 10% del total, mientras que la inversión pesa casi 20%. Entonces tiene mucho sentido que en una situación en que las cuentas externas no nos juegan bien, pues se impulse más la inversión pública que el consumo público. Entonces, estos simplemente números que muestran la utilidad que tienen las cuentas nacionales para entender
la economía de un país.